Ustedes lo pidieron y ustedes lo tienen. Don Memo Navarro de regreso acá a United a mi manera. Memo, hay que convocarte cuando suceden estas noticias extraordinarias y es que el Manchester United tiene nuevo delantero, se llama Benjamín Sesko y ya estamos a tan solo horas de que sea revelado ya oficialmente como nuevo futbolista de Manchester United. Bienvenido, Memo. ¿Cómo están, señores? Un abrazo para todos, que sé que el hype, sé que la emoción está a tope y yo podré estar ausente de pronto en el canal esporádicamente, pero siempre voy a venir cuando haya un fichaje para hablar de él, para analizarlo. Ya saben que siempre lo hacemos y que por lo menos en cuanto a características y perfil, pues nos gusta dar ahí un panorama, ¿no? De lo que se puede esperar la gente de un nuevo jugador del Manchester United, en este caso de Benjamín Sesko, que pues creo que ilusiona mucho. Por la pura posición, siempre un 9 ilusiona, pero también porque es un prototipo de atacante bastante interesante. Sí, es un futbolista, Memo, que hay que arrancar diciendo que viene siendo escauteado por el Manchester United desde hace tanto tiempo que era Holland o él. Lo recuerdo claramente, exactamente aquel verano donde el United estaba entre Benjamín Sesko y Rasmus Holland, termina descantándose por Rasmus Holland, un delantero que aparte ha sonado para los grandes clubes de Europa y que desde ese momento para acá, creo que es el punto clave, Memo, no ha parado de crecer, ¿no? Creo que futbolísticamente y a nivel goleador ha crecido mucho y creo que por ahí va un poco la cosa de cuando escauteas a un futbolista y 2 años después sigues detrás de ese futbolista es porque efectivamente al menos se mantuvo en una línea ascendente, ¿no? Sí, sí, así es. Se podrá decir que estando en el Salzburg o en el Leipzig, la competencia no es tan grande como tal vez en la Premier League o en alguna otra de las principales ligas de Europa, pero ese ritmo goleador, ese nivel que mostraba al inicio de su carrera, lo ha mantenido y por eso es que se sigue, bueno, se estuvo eh, pues manteniendo o se estuvo colocando como una opción bastante interesante hasta este tiempo y no solo para el Manchester United, sino para los mejores equipos, por lo menos de Inglaterra, en concreto el Arsenal, y esa es una pues, buena noticia, ¿no? Es una buena señal de que es un prospecto de clase mundial. Bueno, Newcastle intentó hasta el final, Memo, con También. ese famoso meme que ya se ha hecho en Twitter de Newcastle buscando futbolistas y siendo rechazados. Me llamó mucho la atención para empezar a hablar del perfil de futbolista y voy citando directamente tu tweet. ¿De qué tipo de delantero estamos hablando, Memo? 22 años, esloveno, ya tuvo una buena participación, si mal no estoy, en aquella Eurocopa, ¿no? Dejó buenas Sí, sensaciones en la última Eurocopa justamente, pero ¿de qué tipo de delantero estamos hablando, Memo? hablamos de un delantero, como lo expreso ahí, muy directo, muy agresivo, que piensa mucho en el arco contrario. Es necesario hacer esta diferenciación porque ya tenemos diferentes tipos de delantero más asociativos, que incluso crean más oportunidades, que se mueven para que otros aparezcan. Lo de Sesco, sobre todo cuando toma la pelota, es siempre pensando en puerta contraria. Y algo que sé que le va a gustar a la gente y que a mí también me gusta, es un delantero que normalmente toma el balón, se busca el espacio y remata con el empeine, remata con potencia, con fortaleza, con vehemencia. No, no es ese delantero, por eso también resalto lo directo que es y su agresividad, porque no busca colocar habitualmente. Él busca el contacto con potencia y la verdad es que su golpeo de balón es muy bueno, es bastante limpio, es bastante sólido. Esto también nos habla de la confianza que tiene en sí mismo, porque sabe que tiene esta cualidad y la repite. En ocasiones, eso es un paréntesis que abro porque es necesario también apuntar sus márgenes de Ujú. crecimiento. A veces busca mucho arco contrario y se le mueven sus Sí. compañeros y están en una mejor posición y él patea de 30 metros. Entonces, será algo que tenga que interpretar de mejor forma y también acompañado de jugadores con mucha calidad, pues también tendrá esa tentación de pasarles la pelota, pero en general es eso, esa vehemencia, ese gen, como lo llamaba, letal, despiadado, de los 9 de antes, yo creo que lo tiene Sesco, a pesar de ser un prototipo muy moderno. Tiene un remate por ahí, Memo, de 120 y algo kilómetros por hora. Es una Sí, absoluta demencia lo fuerte que le pega al balón Benjamín Sesko. Aparte cuenta con una característica que ya casi no cuentan los 9, que es el cabeceo, ¿no? Va bien de cabeza, va también. bien en el juego aéreo. Vamos a ver un United con Brian Mbeumo, con Mateus Cunha, con Patrick Dorgu, quizás el propio Matt Diallo o el propio Dalot, Bruno Fernández lanzando balones
que hoy el fútbol no es tanto de ese juego aéreo, Memo, pero qué importante es tenerlo, ¿no? Necesariamente, como dicen, en caso de emergencia rompe el vidrio, aparte centradores y asistidores, hay bastantes en este equipo. El fútbol es muy curioso porque antes era el pan de cada día y más en Inglaterra, el juego aéreo y que los delanteros fueran dominantes. Después todo se volvió más asociativo y la evolución del fútbol pues siempre regresa y entonces ya se está volviendo a valorar que los delanteros tengan esa cualidad en el juego aéreo porque tienes a delanteros como, bueno, los tenemos ahí en pantalla que forman parte todavía de la plantilla del United, Zirkzee y Højlund, los dos de buena talla, pero que les cuesta un mundo rematar con la cabeza, y no es solo de ellos, la mayoría de los futbolistas tienen ese problema actualmente o esa deficiencia. El mismo Weghorst cuando llegó, ¿no? Se hablaba mucho de eso, tenía buena talla, pero no remataba. Gyökeres, que termina yendo al Arsenal, pero casi no tiene registros anotadores de ese tipo, entonces que Sesco los tenga es positivo, tanto para bajar pelotas, para ganarse la vida con los centrales lejos de su arco, ganar esas disputas, o por lo menos no perderlas, incomodar al defensor, como por supuesto para rematar dentro del área. Yo, lo primero que se me ocurre ahora que dices que tiene compañeros asistidores que lo van a buscar, yo lo primero que pienso es en el Brian Mbeumo, recibiendo en el piquito del área, que sin tomar vuelo o sin necesitar de desborde, así estando quieto, tira muy buenos centros a segundo palo y ahí puede aparecer el nuevo delantero del United. Sí, que ahí podemos empezar a hablar un poco de la complementariedad, porque yo me tranquilicé un poco, Memo, el tema del 9 cuando traes mediapuntas con gol. No solamente traes mediapuntas que pueden conducir la pelota, como ya lo hemos dicho, mediapuntas que pueden sacarse rivales encima, como ya lo hemos dicho, sino que efectivamente traemos a Benjamín Sesko para que anote goles, pero la cuota de responsabilidad goleadora se espera que no recaiga solamente sobre Benjamín Sesko. Y el United creo que planificó el mercado de esta manera. Incluso si nos ponemos a pensar, acá hay mucha más experiencia que acá. Siendo Benjamín Sesko un delantero centro, que ahorita vamos a estar hablando del gran temor que tienen los fanáticos de esta famosa comparativa, pero los perfiles encajan, ¿no? Dos futbolistas que conducen y van a llevar la pelota al área, dos futbolistas que a espacio abierto te pueden hacer daño, también en espacio reducido, pero que también son muy asistidores, estos dos mediapuntas, sí. Y eso le va a permitir a Benjamín Sesko ya tener dos surtidores de balón de un nivel élite a nivel Premier League, porque es la realidad, son dos surtidores de pelota élite a nivel Premier League como Mateus Cunha y Brian Mbeumo. Y hablamos de tres futbolistas que elevan, digo, además del techo a nivel técnico, que claro que lo elevan, a nivel físico. Por supuesto que lo tienen. Y no porque sean más rápidos que jugadores que salen en este mercado, que está presupuestado que salgan. Ya salió Rashford o que Garnacho, que también puede salir. No realmente porque sean más veloces que ellos o porque tengan alguna capacidad física por encima de ellos, es que su estructura física es más resistente, es que son jugadores que normalmente le hacen daño al United por estar en esa inferioridad, ¿no? Jugadores que arrastran la pelota muchos metros, que tienen incluso highlights, cuando te pones a verlos o te ponías a verlos meses atrás, que los defensores intentan desestabilizarlos y no pueden. Mateus Cunha con una conducción poderosa, con un disparo también muy bueno. En general creo que los tres cumplen con eso y entonces tienen la inventiva, la creatividad o por lo menos la finura para crear cosas en espacios reducidos, atacando en campo rival, pero si te tienes que replegar y estos tres son tus hombres para atacar en transición, pues la verdad es que también está bastante bien, es un tridente muy competitivo en ese aspecto. Y que sabe hacerlo, porque perdona, Jairo, los tres han estado en ese contexto de vivir lejos de su arco, es decir, saben ser autosuficientes, no necesitan que se las den al pie y cerquita del área, no, también lejos de su arco para recorrer varios metros.
Claro que hoy en día, Memo, es difícil evaluar la Premier porque antes uno decía el 90% de partidos tienes la pelota. Y yo es algo que he repetido, pero ya creo que no es ni el 90, ya a veces es el 80, el 70 o hasta el 60 porque hay equipos valientes, equipos proactivos, equipos con muy buen pie en la mitad de la cancha. Entonces, claro, necesitas tener esta cantidad de variantes que también, como hemos comentado acá, Memo, estos futbolistas tienen que crecer en ese protagonismo. Hay que ver a Brian Mbeumo con United, eso sí, partidos de 70% de posesión y un rival replegado. Hay que ver a Mateo Cuña en ese contexto y hay que ver, obviamente, a Benjamín Sesko. Viene la duda del millón. ¿En qué se diferencia Rasmus Højlund al llegar a Manchester United de Benjamín Sesko? A ver, Quiero escucharte, Memo. vámonos desde la parte más sencilla, no por eso menos importante, o sea, es muy obvia, pero es importante. Sesco llega 2 años después, 2 años más maduro de lo que lo hizo Højlund en el verano de 2023 procedente del fútbol italiano. Eso en primer lugar, y es importante porque yo creo que cuando llegó Højlund, todos estábamos conscientes, todos podíamos notar su potencial y creo que todavía es debatible, creo que todavía se ven señales de que tiene ese potencial, pero le tocó soportar presión de manera también muy prematura y él lo acaba de decir en nuevas declaraciones que no le ayudó el hecho de que Marcial era el otro 9 y se la pasó lesionado esa temporada, bueno, en varias temporadas en realidad, pero en esa última de Marcial es donde menos disponible estuvo, eso le ayudó. Perdón, le perjudicó un montón a Rasmus Højlund. En segundo lugar, yo creo que hay que tomar en cuenta el momento del club. Es que Højlund llegó, si hay que decirlo, con un Manchester United en tercer lugar, es decir, que también parecía que iba por buen rumbo, pero que a nivel estructural, a nivel de planeación, seguía con las mismas deficiencias de años atrás. Y a Sesco ya le toca un United, por lo menos con una ruta clara. Todavía no podemos evaluar si es correcto o no, porque es un proyecto a mediano, largo plazo. Esa evaluación la haremos después, con base en todo lo que se está haciendo y con base en los resultados. Pero por ahora es un equipo diferente. Es un equipo cuyo entrenador y cuyo director deportivo y cuyo dueño te dicen lo mismo. Y eso pareciera que no, pero pues te puede transformar la cultura del club, el ambiente, las expectativas, el contexto, ese contexto que tantas veces decimos que perjudica o potencia a un jugador, en este caso creo que eh, Sesco está en una situación más favorable, ya decimos por edad y también por cómo vive el club. Hay un punto importante también, Memo, complementando ese punto de proyecto deportivo, dirección deportiva, que era un delantero para Ten Hag. Y el proyecto deportivo de Ten Hag ya no es el mismo de Manchester United. ¿De qué me refiero? Se supone, y ojalá así sea, y ojalá no pase lo que voy a decir, pero Benjamín Sesko le debería funcionar a Rubén Amorín y al técnico que venga después de Rubén Amorín, Claro. indiferentemente cómo lo haga Rubén Amorín. Eso se supone que debería ser el contexto de Benjamín Sesko y no el caso de Rasmus Højlund, que no se le ve encaje con Rubén Amorín, porque claro, un cambio en el medio que mucha gente lo dice, me imagino que te pasará lo mismo. Da tristeza, como dice acá en Colombia, da pesar con Højlund, porque llega en un momento tan caótico que él propio lo ha dicho, como dijiste en la declaración de Martial, que en otro contexto yo pensaba que hubiese sido, obviamente es distintas épocas, no hubiese podido pasar por tema de tiempo, pues no somos el Doctor Strange y el multiverso de la locura, pero Højlund con Cavani, Højlund con Zlatan o Højlund con Cristiano Ronaldo, al menos un año, delanteros de peso que tuvimos esta época. Entonces, ¿hubiese sido la misma historia o hubiese sido una historia O, diferente? te, o incluso te tiro otra, Jairo. El año que Højlund llega al United, al final de esa temporada, Atalanta es campeón de la Europa League. ¿Qué pasaba si Højlund llegaba Claro. con ese bagaje, incluso con esa confianza, ya más establecido, ya con ese título, ya con esa importancia? Tal vez llegó de manera muy prematura y después le metes a la ecuación 70 millones de euros, pues el chico en algún punto pues parece totalmente rebasado por la situación. Eso es muy importante. Y Sesco ya tuvo Eurocopa, ya tuvo Champions, no deja de hacer goles, eso también hay que ponerlo en las diferencias. Los goles con los que está llegando Sesco al Manchester United Mucho. son por lo menos 4 veces más que los que tenía Højlund en su carrera
al menos hablando a nivel de clubes. Entonces, sí hay diferencias, y ya en un plano más futbolístico, Sesco es un delantero, también por esta madurez de estos 2 años y por cómo se ha desarrollado, un poco más sólido jugando de espaldas, más dominante con ese físico, sabe usar mejor su cuerpo que Højlund, tira más desmarques de manera más constante que Højlund, que el danés también lo tiene en su repertorio, pero no ha logrado crecer, precisamente porque esos años de crecimiento le tocó en un contexto caótico. Saca disparos más rápido que Højlund, se encuentra o crea esta separación de manera más sencilla, depende menos de ciertas zonas, y en el área tampoco es que Sesco se mueva tan bien, es decir, no es un delantero que te va a picar a primer palo, a segundo y luego otra vez a primero para aparecer solo, pero por lo menos tiene esa condición más dominante por el juego aéreo, porque tiene más presencia de área, entonces también ahí hay una diferencia. Sí, llega mucho más hecho. Es que 2 años en la carrera del futbolista es una locura. Veía las cifras y es que Benjamín Sesko Memo, sin menospreciar obviamente ese club, pero imagínate, desde que estaba en las categorías, este equipo estoy casi seguro, es segunda división y es parte del grupo del RB Leipzig, justamente, del grupo Red Bull. Anotó 21 goles desde esas categorías ya en segunda división. O sea, estamos hablando de un futbolista que viene anotando goles de manera consistente, y eso te habla de un delantero que llega mucho más formado, y un Rasmus Højlund que lastimosamente el contexto, la formación, bueno, está sonando que en las conclusiones te quiero hacer 2 preguntas justamente si termina siendo bueno o malo el fichaje para ti, y sobre todo, ¿qué consideras tú que debe hacer el equipo con Rasmus Højlund? Porque ya están surgiendo reportes de qué va a pasar con el futuro. Pero indiferentemente, Memo, acá la diferencia, las comparaciones siempre son odiosas, pero como Sí. dices tú, hablando de perfil, aquí no estamos hablando Uh-huh. de si Garnacho es mejor o Cuña es mejor, aquí no estamos hablando de Mbeumo es mejor que Anthony, aquí estamos hablando de lo que quiere el director técnico y la filosofía que quiere el club. ¿Qué te genera ver esta imagen? Con base en eso, bueno, veo más certezas en el tridente de arriba, en el tridente actual. Como dices, las comparaciones son odiosas, y cuando se junta a Anthony, Højlund y Garnacho, el United venía a ser tercero de la clasificación, y se hacían fotos también de que era un buen tridente y de que había futuro también por la edad de los tres, que eran todavía más jóvenes, pero sí veo más madurez y resultados más probados con los de arriba, porque ninguno de los de abajo en ese momento ni ahora colaboraron en más de 20 goles como lo hicieron Cuña y Mbeumo, por ejemplo. O ninguno de los de abajo ya había jugado torneos internacionales como ya lo hizo Sesco, por dar otro ejemplo. Entonces, en ese sentido, sí veo más capaz al ataque de arriba, al tridente que se está formando en este momento, y claro, complementariedad porque es que ya es muy claro a qué juega el entrenador, y eso después evaluaremos si es bueno, si no es bueno, si resulta, si no resulta, pero como alguna vez lo comentamos acá, Jairo, a nivel de proyecto y a nivel de dirección técnica, es que era necesario saber a qué quería jugar el Manchester United y cómo, para saber por lo menos si tiene sentido lo que se está armando, Claro. y en ese sentido, pues yo creo que lleva coherencia, que lleva congruencia, haber integrado así el ataque. Es que incluso lo que dices, Memo, eso es tan profundo que hasta saber cómo evaluar al equipo. Cuando tú sabes a qué quieres jugar, pues obviamente tiene Porque si no, factores. ¿cómo se evalúa? Claro, exactamente, claro. Si no, es difícil. Por cierto, aprovecho acá, completamente fuera de contexto. Felicitaciones a Scott McTominay, nominado al Balón de Oro. A mí no me termina de volar la cabeza, Memo. Qué absoluta locura. Aparte, súper, súper recontra merecido para nuestro querido Scott. Todo lo bueno que le pueda pasar a Scott McTominay. Se me vino a la mente ahorita, te veo a ti, pienso en la cantera, todo lo bueno que le pueda pasar a Scott McTominay que le pase. Memo, ¿qué harías tú? Obviamente aquí hay un panorama económico, pero ¿qué harías tú si tú tuvieses el poder de dirección deportiva? ¿Tú mantienes a Højlund y lo pones a pelear el puesto con Sesco? ¿Ves a Circe como ese 9 y Chidobi tercera alternativa, o qué harías? Uf, complicado. A ver, yo estaría abierto a ofertas por Rasmus Højlund, buenas ofertas. Es decir, creo que el momento, el hoyo tan grande en el que cayó Højlund te da a pensar que le puede costar recuperarse, y más si va a ser suplente. Y también lo que él puede pensar y lo que puede querer. Si es una buena oferta, yo lo pensaría, no sé, pienso
40 millones de euros. Creo que recuperarías pues bastante y, y te daría también para ir por otros fichajes, para cerrar una ventana pues, bastante buena, para ponerle una Mm, nota bastante alta. Entonces, ahí lo consideraría. También tengo que decirlo y reconocerlo, me gustaría verlo con mejores hombres alrededor. O sea, mm, me gustaría ver sí. a Højlund un poco más relajado, sin tanta responsabilidad en los hombros y además con mucha calidad en la espalda. Y podrían ser ellos los dos nueves y que Zirkzee juegue realmente como media punta, ¿no? Por detrás de, bueno, en el orden, por detrás de Mbeumo, por detrás de Cuña. Es cierto que cuando no estén el camerunés o el brasileño, probablemente esté Amad, que vaya a Ujú, esa zona, o que suba Fernández, igual a ujú. esa zona, no sé cuánto se abra para Circe, para que no tenga que ocupar un espacio de 9. Creo que mi cerebro me dice que lo mejor sería darle salida a Højlund en una venta o quizás hasta préstamo para revalorizarlo, pero esa consideración por el jugador, Ese what no if, sé, ¿no? ¿Qué pasaría si? Porque aparte ese el último deseo de que le partido de vaya bien. pretemporada, Memo, no lo pudimos ver con Cuña y Mbeumo. El último partido de pretemporada que se jugó al momento de Jugó grabar este Cuña en video, no punta. jugó con ellos tampoco. O sea, ni siquiera en pretemporada. Bueno, quizás el partido ante Fiorentina tengamos la oportunidad. Pero sí, es esa duda. Está sonando el Milan. Que lo mejora yo creo que sería el préstamo con opción de compra si la economía lo permite para no apegarte a un precio ahora sabiendo que anota 15, 20 goles y ya su precio automáticamente se va a terminar elevando también. Sí, aunque bueno, el United también se está enfrentando a situaciones donde ni siquiera los futbolistas con buenos préstamos están siendo fáciles de vender. Sí. En teoría, Højlund sería un poco más sencillo porque su sueldo no es tan alto, entonces después de una buena sesión podrían comprártelo, pero no lo sé, eso es lo que me mantiene escéptico con el Mm, tema del préstamo. Ahora bien, en el Milan, yo que soy mexicano, pues uh está -huh, Santiago Jiménez, sí. de condiciones similares a Højlund, no solo porque los dos sean rubios y porque los dos sean zurdos, sino porque los dos están en una edad similar y les cuesta un poco usar el cuerpo y tienen algunas cosas todavía por pulir. Yo creo que puede ganarse el puesto, puede ser titular, Højlund, pero tampoco lo tendría No tiene tan certeza claro ahí, claro. y que es el mejor destino, no lo sé, ahora con Massimiliano Allegri, entonces Bueno, pues lo busca el habría que Leipzig. evaluarlo. Por ejemplo, con la salida de Sesco, el Leipzig está Ahí tiene muy más interesado en sentido, Rasmus Højlund, claro, y tiene mucho sentido los fichajes que hace el grupo Red Bull, revalorizarlo, potenciarlo y bueno, después aunque venderlo otra vez. difícilmente un equipo de Red Bull te va a pagar, decíamos, Pero creo que 40 están millones, gastando un poco más un recientemente. O poco sea, sí. el mismo Brighton, creo que hasta esos equipos ya que ya vamos a estar hablando en otro video justamente del tema de Carlos Baleva, creo que hasta estos equipos, porque claro, ya hasta el escauteo para ellos está siendo mucho más costoso, obviamente. Ya no escauteas al mismo precio. Claro, no, y ya tienes otras Ujú. exigencias, ¿no? Si ya te metes a Sí, Europa, pues tienes que competir con claro. mejores jugadores, pero sí, habría que verlo. Normalmente estos acuerdos se dan de manera directa, es decir, se hace el acuerdo por sesgo y se incluye al otro jugador, pero a veces de manera también un poco indirecta. Ya Sí. después hay negociaciones y puedes decirle, yo te di más milloncitos por sesgo, Ujú. ¿no? Lo de Kwanzaa Converts y Recupera el lo de Liverpool y el Konsa Leverkusen, con obviamente, claro. Birds y Ujú. ahora es probable que se dé con el tema de Alexander Isaac y la salida de Ajá, Darwin Núñez claro. a Arabia, porque los dueños Sí, el del Newcastle. Newcastle son del Ujú. fondo saudí, entonces también ahí hay unas triangulaciones Ujú. que ya suceden mucho en el fútbol actual. No descartaría esto con Højlund, pero pues vamos a ver. Él siempre ha dicho que se quiere quedar, entonces bueno. Memo, conclusión del fichaje. Buen fichaje, entendiendo todo el contexto y el panorama. Em, Creo que no lo mencionamos. A mí sí me parece una cantidad muy alta, Sí. em, tomando en cuenta las otras necesidades y que yo siempre dije, para mí ningún 9 es para volverse loco en este mercado, para gastar tanto y me parece que el United está gastando mucho por su 9. Eso no quiere decir que sea mal futbolista en lo absoluto. Yo creo que la puede terminar rompiendo. Em,
Te diría que es bueno. Te diría que es Ok, bueno. Si tuviera que ponerle una nota del 1 al 10, se la pongo 8. ok. Y eso por el precio, no por, Sí. no, que no se malentienda, ¿no? Ujú. Es un fantástico jugador que tal vez por 60 te hubiera puesto un 10. Entonces, bueno, lo pongo así, pero es un buen fichaje y tengo una sensación de que le va a ir bien en el United y que si el United se recupera esta temporada, hace algo destacado, Sesco es ese tipo de delantero que no se esconde y que no te explicarías la participación de goles de un equipo sin un 9 como Sesco. Es decir, Ujú. creo que va a participar, creo que se va a involucrar muchísimo en las anotaciones del equipo. Entonces, bueno, en cuanto a decisión, yo le pongo un 8. Después de unos años, pues es probable que ya con el rendimiento pues podremos conseguir todos que ha sido un fantástico fichaje o que ha sido un fichaje desalentador. Ojalá porque, claro, los fichajes jóvenes tienen eso. Si sale mal, pues obviamente complicado, pero igual tiene valor de mercado y si sale bien, tienes delantero por años. Entonces el fichaje joven generalmente tiene ese factor de beneficio que por eso los futbolistas jóvenes justamente en el mercado suelen ser mucho más costosos por ese factor. Y bueno, señores, como dijo Memo en algún momento de esta larga charla, como siempre que es un gusto tenerlo acá, el fútbol da tantas vueltas que parecía que Sesco iba a ser el delantero del Arsenal ese 17 de agosto y Víctor Jokeres el delantero de Manchester United y va a terminar siendo a la inversa, aunque es poco probable que Benjamín Sesco vaya a ser el titular ese partido, realmente no creo, probablemente incluso sea Holland, sorpresas te da la vida porque Circe tampoco ha hecho pretemporada, así que bueno, vamos a ver qué termina pasando, va a tener una semana de entrenamiento probablemente al cálculo, al ojo por ciento, no hizo pretemporada del todo con el Leipzig, se perdió por ahí el último partido, entrenó diferenciado, pero bueno, señores, los queremos leer ahora ustedes en comentarios como siempre, ahí les voy a dejar como siempre las redes sociales del gran Memo Navarro que pronto nos traerá noticias espectaculares de cara a lo que va a ser la próxima temporada de cobertura de partidos. Y bueno, señores, ¿cuántos goles creen que pueda anotar Benjamín Sesco en su primera temporada? ¿Con qué cualidad y con qué defecto más o menos por ahí se quedan? Los leemos como siempre en los comentarios y no se olviden dejar su like.